el Caribe y un saludo especial a cada uno de los integrantes de los diferentes ministerios, cuerpos de bomberos y gremios relacionados con primera respuesta para materiales peligrosos, academia y especialmente a nuestros ponentes de Argentina, España y de la OPS-OMS. Tengo el gusto de presentar a la maestra Lucrecia Martínez de Jase, directora de la Escuela de Química Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, quien dará la bienvenida a este evento. Gracias, Carol. Buenos días a todos. Es un honor dar la más cordial bienvenida en nombre de la Escuela de Química Farmacéutica a todos los participantes que hoy nos acompañan desde Guatemala y distintos países del mundo que bien ha mencionado Carol. Nos complace contar con la presencia de profesionales, académicos, estudiantes y representantes de instituciones comprometidas con la protección de la salud pública y la gestión segura de sustancias químicas. Y en el marco de la Semana Panamericana de la Prevención de Intoxicaciones, este evento académico busca fortalecer el conocimiento y la actualización profesional en torno a la importancia de la comunicación de riesgo químico, destacando el sistema globalmente armonizado como una vía efectiva que nos sirva para la identificación, clasificación y el etiquetado de sustancias químicas, contribuyendo de esta manera a la protección de la salud humana y el medio ambiente. Reconocemos que la adecuada comunicación del riesgo no solo salva vidas, sino que también fortalece los sistemas de salud, promueve entornos laborales más seguros y contribuye al desarrollo sostenible de nuestros países. Así que agradecemos profundamente la participación de nuestros distinguidos ponentes, así como el interés de cada uno de ustedes en este tema de gran relevancia, y deseamos que en este encuentro sea un espacio de aprendizaje, de reflexión, intercambio de experiencias y generación de propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la implementación del sistema globalmente armonizado en nuestra región. Así que sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias, maestra Lucky. En este momento vamos a ver un video introductorio previo a la presentación de nuestros ponentes invitados. El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, SGA o GHS por sus siglas en inglés, ha sido adoptado por la SRT en el año 2015, con plena y obligatoria vigencia en el ámbito laboral desde el 1 de junio de 2017. El SGA es, primero, un sistema de clasificación de sustancias químicas y sus mezclas según su peligrosidad. Luego, es un sistema de comunicación de esos peligros, lo cual es indispensable para la gestión de los riesgos químicos. Las fichas de datos de seguridad compendian de forma ordenada y armonizada todos los datos obtenidos en la clasificación y todos los elementos de las etiquetas, que incluyen pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia. Todos estos elementos integrarán la etiqueta del producto. Los peligros se comunican de forma gráfica por medio de pictogramas, que son símbolos con un diseño y un color específico y que forman parte de la etiqueta. Aquí, lo más importante es la armonización globalizada, es decir que, si se siguen los mismos métodos de clasificación, la etiqueta será idéntica en todos los países, variando el idioma, pero no su información. Los invitamos a visitar la sección dedicada a este tema en nuestra página web. Prevenir es trabajo de todos los días. Como pudimos observar, el video anterior corresponde a la Superintendencia de Riesgos en el Trabajo de Argentina. Y pues para comentar al respecto y hacer énfasis en este tema durante la Semana Panamericana de la Prevención de Intoxicaciones, voy a tener el gusto de presentar a nuestros ponentes del día de hoy.
quienes van a intervenir cada uno durante un lapso de 15 minutos y al finalizar las 3 intervenciones tendremos un intercambio de preguntas y respuestas. Es mucho gusto presentarles al doctor José María Ordóñez Iriarte de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Es colega, licenciado en farmacia con máster en salud pública y doctor en farmacia con especialidad de salud pública. Tiene experiencia en la administración sanitaria hasta su jubilación, donde entre otros temas se encargaba de la seguridad química. Él va a presentar el tema sustancias químicas, un apunte a la política de la Unión Europea. También estará con nosotros el doctor Luis Francisco Sánchez Otero de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Luis Francisco es médico con máster en toxicología clínica, especialización en salud internacional. Tiene más de 20 años de experiencia en cooperación internacional, desarrollo de normas y atención a emergencias químicas. Él presenta la ponencia Comunicación del riesgo y la hoja de ruta de las sustancias químicas de la Organización Mundial de la Salud. Y cierra el grupo de conferencistas la doctora conocida por todos nosotros, Susana Isabel García, de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Susana es médica, máster en toxicología, especialista en medicina del trabajo, posgraduada en formación docente pedagógica en ciencias de la salud. Tiene más de 35 años de experiencia como médica toxicóloga en centros de información y asesoría toxicológica y salud pública. Asesora internacional en seguridad química y en preparativos ante emergencias con productos químicos, 20 años promoviendo la implementación del sistema globalmente armonizado en la docencia en toxicología en el ámbito público y privado. Ella nos va a presentar su ponencia sobre el sistema globalmente armonizado como una vía efectiva de comunicación del riesgo químico y la experiencia que tuvieron en su implementación en Argentina. Así que bienvenidos a cada uno de ellos y les dejamos en el uso de la palabra. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, Carol. Buenas tardes. ¿Puedo comenzar, Carol? Puedes, te escuchamos perfecto y ya vemos tu slide. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Carol, doctora Guzmán, por la amabilidad que ha tenido de invitarme a esta mesa redonda y a todos ustedes que me estarán escuchando. Un placer para mí. Y, por supuesto, que es una delicia poder compartir esta mesa con compañeros tan ilustres como la doctora Susana García y el doctor Francisco Sánchez. Mi ponencia versa sobre esto, unas sustancias químicas, un pequeño apunte de la Unión Europea y luego, por supuesto, estaré a su disposición para cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. La primera reflexión que quiero comentarles es al respecto de lo que supone la industria química mundial. Es una industria, como ustedes saben, potentísima. Bueno, ahí cito algunos datos importantes en cuanto a lo que es el mercado de ventas. Me importa reseñar en esta cuestión dos aspectos. Uno, que en Europa al menos al 84% de la población nos preocupa la repercusión en salud. Pero fíjense ustedes qué tema, ¿no?, nos aplica. China es el mayor fabricante de sustancias químicas, el 46%. Actualmente son datos del año 24. Sin embargo, en Europa tenemos un 13%, Estados Unidos un 12% y Latinoamérica, como ven ustedes, unos porcentajes en cuanto a lo que es la producción pequeña. Otra cosa podría ser el consumo. ¿Y qué es lo que ocurre en este sentido? Bueno, pues que en la Unión Europea, sin embargo, sí que legislamos y legislamos mucho, planteamos muchas restricciones. Luego les daré un pequeño apunte. Sin embargo, el mercado procede de China. Y la pregunta que me hago yo es, ¿cumple con el sistema globalmente armonizado y con el reglamento PIC de consentimiento en cuanto a lo que es la importación y exportación? Esta es la primera reflexión que les quiero dejar encima de la mesa. Seguimos adelante. En cuanto a los antecedentes,
En el caso de la política de la Unión Europea en materia de seguridad química. En el año 67 se publicó la primera directiva sobre clasificación, embalaje y etiquetado. Piensen ustedes que en el año 67 todavía la Unión Europea estaba formándose, eran pocos los países que formaban parte de ella, con lo cual cada país tenía su propio etiquetado. Sin lugar a dudas, podía tener marcos de referencia, pero eran diferentes, por lo tanto intentan armonizar esto. En el periodo entre el 1971 y el 1981 deciden hacer un inventario en la Unión Europea para saber el conjunto de sustancias que se estaban utilizando en nuestro ámbito. Entonces, se obtienen unas cifras que son interesantes. Había 100.106 sustancias que se estaban utilizando en la Unión Europea. 30.000 de ellas en cantidades mayores de 1 tonelada y 170 eran peligrosas para la salud. Piense que en ese momento España hasta el año 1985 no entra en la Unión Europea, pero sí que va permeando la normativa que se va publicando de forma prospectiva. Lo que había era, como ven ustedes, un gran desconocimiento al respecto de las sustancias, de su perfil toxicológico, de sus propiedades, etcétera. En este sentido, en el año 2001 se publica el Libro Blanco sobre las sustancias químicas y plantea 2 iniciativas que parecen son importantes. Primera cuestión, lo que hasta ahora se estaba haciendo por parte de la Administración, es decir, evaluar las sustancias químicas, ya no lo va a hacer la Administración. Le compete directamente a la industria hacerlo, con cargo a sus propios presupuestos, lo cual parece obvio. Y la siguiente cuestión es que se requiere una autoridad europea que ponga cordura y marque las pautas en toda esta política que tiene una gran enjundia. En el año 2006 se publica el reglamento REACH. El reglamento REACH hace alusión a lo que es registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas, sustancias y mezclas químicas. Este es el reglamento que supone, digamos, un punto de inflexión importante en la Unión Europea. Y en paralelo, un poquito más adelante, se publica el reglamento CLP, que precisamente es lo que es objeto, digamos, de esta mesa redonda, que es ver cómo armonizamos dentro de lo que era el sistema globalmente armonizado, el etiquetado digamos, e información de los diferentes productos químicos. Y esto supone lo que era la normativa horizontal. Posteriormente han salido publicados diferentes reglamentos. Les cito algunos: fitosanitarios, biocidas, cosméticos, detergentes, hay alguno más, ¿de acuerdo? Y también están en este momento incluso sometidos a revisión para adecuarse al conocimiento técnico y científico. Pero la matriz de la propia estrategia de la Unión Europea suponen el REACH y el CLP. Fíjense, y quiero volver a reseñar, en el año 1981 había 100.106 sustancias declaradas en la Unión Europea. 30.000 sustancias eran de más de 1 tonelada de consumo, de producción y de consumo. Y 140 de esas sustancias fueron consideradas prioritarias. Entre ellas, como pueden ustedes pensar, son aquellas que, digamos, más conocimiento podíamos tener, como eran los ftalatos, amianto, en fin, retardantes de llama, metales, como el cadmio, plomo, mercurio o compuestos orgánicos persistentes, benceno, tolueno. Bueno, el reglamento REACH, como digo, hace alusión a los registros de evaluación y autorización. Es decir, cualquier persona que fabrique, importe, distribuya sustancias químicas en la Unión Europea, esas sustancias químicas de las que es objeto de su trabajo tiene que estar necesariamente registrada. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, la esencia. Y la otra parte del REACH era fundamentalmente que para hacer todo esto se generaba una autoridad que era la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que se llama la ECA en su acrónimo en inglés. Aspectos clave del registro. Cada fabricante, como digo, importador, distribuidor de este tipo de sustancias, lo que tiene que hacer es notificar a la Unión Europea. ¿Y qué es lo que tiene que aportar para poder incorporar en el registro ese producto que pretende distribuir en el ámbito de la Unión Europea? Bueno, pues tiene que dar toda una información de las propiedades, sobre todo de los peligros físicos, de los peligros para la salud y del peligro para el medio ambiente, con una propuesta también del propio etiquetado que le corresponde a esa sustancia en función de ese perfil. Una vez de que ha remitido toda esta información a la ECA, la Agencia Europea, lo que hace es una evaluación y verifica que efectivamente se está cumpliendo con todos los pasos que marca el propio REACH. Una vez de que ha evaluado toda esa información y verifica o no que esa sustancia tiene que estar con unas características concretas en cuanto a lo que son los peligros que he reseñado, esta sustancia puede pasar a lo que se llama la lista de autorización.
Es decir, no de forma inmediata la va a poder comercializar. El que una sustancia esté en la lista de autorización implica que necesita no solamente estar registrada la sustancia, sino que además el industrial lo que necesita es tener una autorización de la ECA, pero precisamente para poder comercializarla. ¿Por qué? Porque las sustancias que entran en la lista de autorización implica que necesitan, evidentemente, esta autorización porque son sustancias que tienen un gran interés desde el punto de vista de la salud pública, es decir, son de gran preocupación. Y aún así, también incluso aquellas que están en el marco de la autorización pueden ser sujetas a restricción en su uso que puede implicar incluso la propia prohibición. Por lo tanto, estas son las fases que son fundamentales para que una sustancia pueda ser comercializada en el ámbito de la Unión Europea. A modo de pequeño reflexión al respecto. Datos que son de finales del año 225. El anexo 17, que es la lista de sustancias restrictivas, hay en total unas 1000 sustancias sujetas a prohibición o a limitación. En cuanto a la restricción, como les digo, hay en torno a unas 250 aproximadamente sustancias, pero como ustedes comprenderán, esto es una lista que es activa, quiero decir que es dinámica. Esto no se cierra con este número, sino que en la forma en que se van conociendo más los perfiles de sustancias, se acaban incorporando a esto. ¿De acuerdo? De tal forma que las que forman parte de restricciones y forman parte de la lista de autorización son sustancias que, como ustedes comprenderán, son aquellas que presentan un perfil de carcinogénesis, mutagénesis, tóxicas para la reproducción o también que son persistentes en el medio y bioacumulables. Si ustedes quieren conocer estas listas, pueden acudir a la ECA sin ningún tipo de problema y ahí encontrarán la información relativa a la propia lista de autorización. Como digo, son aquellas que están sujetas a este tipo de perfil toxicológico y además se han incorporado también aquellas que presentan un perfil de alteradores endocrinos. Y con respecto a la lista de restricciones ocurre lo mismo. Ustedes pueden acudir directamente a la página web de la ECA y allí encontrarán información al respecto y el listado precisamente y las restricciones a las que están sujetas todo ese conjunto de sustancias que están incorporadas dentro de lo que es la lista de restricciones. Como comentaba muy bien el ponente de Argentina, que hemos visto el vídeo, también el propio REACH obliga a que en la cadena de suministro se incorpore lo que es la ficha de datos de seguridad, de tal forma que aportan en 16 ítems toda una información muy rica precisamente para evitar riesgos en su manejo y consumo de este tipo de productos. ¿Que alguno tiene algún tipo de duda al respecto? La ECA tiene publicado un documento en el que da pautas para ver cómo puede orientarse en la elaboración de las fichas de datos de seguridad. Me da la sensación de lo que hablábamos antes con la doctora Carol Goodman, en el sentido de que hay unos manuales que están funcionando en este lado, en el otro lado del Atlántico, en el que me parece que nos estamos nutriendo de forma común precisamente para que este etiquetado sea homogéneo en todo el mundo. En cuanto al otro reglamento que citábamos, era el reglamento CLP, de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias. Ocurre lo mismo, que en base a ese perfil que han obtenido, tanto de peligros físicos, de peligros para la salud y peligros para el medio ambiente, tienen que etiquetar en consonancia con respecto a esto. Para ello existe toda una serie de, digamos, de pictogramas y de frases que ahora citaremos. ¿Para qué? Para tener un conocimiento lo más adecuado al respecto y, por lo tanto, hacer una buena prevención en el manejo de este tipo de sustancias. Ya conocen ustedes cuáles son los pictogramas al respecto, que están clasificados en esto, que están ya perfectamente en sintonía con lo que son el SGA, con el sistema globalmente armonizado, y además están este tipo de palabras, que son de varios grupos. Hay unas palabras de advertencia, que básicamente son dos, peligro y atención. Hay unas palabras de indicadores de peligro que, además de los pictogramas, se acompaña con unas frases que llamamos frases H. Solamente traigo aquí a colación dos que me parecen interesantes. Una es el aerosol inflamable, que sería la frase H223, o la frase H301, que es tóxico en caso de ingestión. Insisto, a partir del 23 se están incorporando otro tipo de frases que deberán incorporarse a las etiquetas y que hacen alusión precisamente a los alteradores endocrinos. Y por último, hay unos consejos de prudencia o frases P. Por ejemplo, la frase P102, mantener fuera del alcance de los niños, o la frase P262, evitar el contacto con los ojos
piel o ropa. Yo creo que todo esto sirve precisamente para dar la mejor información en lo que es la cadena del suministro, pero también en aquellos productos que le llegan al propio consumidor. Para ir avanzando, les quería comentar que también hay un reglamento sobre las sustancias sujetas a lo que serían el convenio tanto de Aarhus como el convenio de Estocolmo, que son los compuestos orgánicos persistentes. En este sentido, como ustedes saben perfectamente, existen toda una serie de productos que lógicamente se está insistiendo para ir acotándolos en el mercado y sobre todo ya prohibiendo su propia fabricación al respecto para que vaya desapareciendo en el consumo y utilización de los mismos. Toda esta información que yo les estoy comentando la hemos publicado en el año 2019 en un monográfico de Revista de Salud Ambiental, que es de libre acceso y que, como saben ustedes, es la revista de la Sociedad Española de Salud Ambiental, de la Sociedad Portuguesa de Salud Ambiental y también de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, con lo cual no tienen ningún problema de poder acceder. Esta información que en aquel momento recogimos es, como digo, del año 219, pero básicamente, salvo pequeñas aportaciones que se van haciendo y pequeñas modificaciones que se van haciendo del propio marco legislativo, tienen a su disposición al respecto todo esto y, por supuesto, que insisto en que me pongo a su disposición para cualquier aclaración o novedades que se hayan incorporado al respecto en estos últimos años. Quiero comentarles que en el año 2020 se ha publicado la Estrategia de Sostenibilidad hacia un entorno sin sustancias tóxicas. Pero quiero darles una cuestión que me parece importante. Se publicó un libro que es El efecto Bruselas, que está lamentablemente de momento solamente en inglés, en el que una profesora de Derecho de Columbia, de la Universidad de Columbia, cita textualmente de que cómo la normativa de la Unión Europea el poder, digamos, está adquiriendo, digamos, un cierto poder de influencia en los países y sobre todo en las empresas multinacionales, precisamente para que tengan en consideración todo este conjunto de estándares que se están publicando y que, por lo tanto, se contribuya a lograr un horizonte mucho mejor en cuanto a la protección frente a las sustancias químicas. En la propia estrategia se plantea una cuestión que también me ha parecido interesante poner a su disposición. Fíjense, en la parte de la izquierda ya comentábamos cómo en el año 1981 se habían registrado aproximadamente un poco más de 100.000 sustancias químicas que estaban en el mercado. En este momento, 2020, 2026, en torno a 500 sustancias químicas se conoce perfectamente los peligros y están perfectamente caracterizados. En torno a unas 10.000 sustancias químicas adicionales se conocen peligros y exposición bastante bien caracterizadas. Pero fíjense, nos quedan muchos retos. Hay 20.000 sustancias químicas que se están utilizando y que tienen una caracterización limitada de peligros y exposición. Y 70.000 más sustancias químicas que tienen una caracterización pobre de peligros y exposición. Esto significa que nos quedan retos por delante. En esta estrategia de sostenibilidad se han planteado varias líneas de trabajo. La primera, apoyar la innovación. ¿Para qué? Para que los nuevos productos que se vayan diseñando, las nuevas sustancias, sean lo más seguras posibles. Segundo, ir prohibiendo de forma progresiva las sustancias químicas tóxicas, todas esas que estaban en el ámbito de las listas de restricción o incluso en las listas de autorización. Tercera cuestión, limitar la exposición a las sustancias químicas nocivas, sobre todo todas estas que nos empiezan a preocupar mucho más por ese perfil que tienen en cuanto a los efectos endocrinos. Mejorar la simplificación. Como ya hemos dicho, el REACH y el CLP, que suponen la base sustancial en la que se nutre la política de la Unión Europea, están siendo sometidos a revisión para hacer y avanzar de una forma más rápida. Y además, dar ejemplo, Europa, colocarse como líder para dar ejemplo para este mundo que pretendemos con una mejor política en materia de sustancias químicas. Y esta estrategia se reduce, digamos, a dos principios. Impedir la inclusión de sustancias químicas tóxicas en la fase de diseño, es decir, en el comienzo, y luego permitir el uso de sustancias únicamente necesarias, aquellas que tienen un perfil tóxico, de tal forma que, como digo, se vaya reduciendo nuestro perfil. Yo lo dejo aquí, creo que he cumplido con el tiempo y, por supuesto, que me pongo a disposición para cualquier tipo de pregunta, aclaración que sea capaz de dar respuesta. Muchísimas gracias. Excelente
ponencia, doctor Ordóñez, Chema, con cariño y amistades de Guatemala. Y vamos ahora a escuchar al doctor Francisco Sánchez Sotero de la Organización Panamericana de la Salud, cuya ponencia gira en torno a la hoja de ruta. Muchas gracias y bienvenido, doctor Sánchez. Muchas gracias, Carol. Muy buenos días, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias también por la invitación. Y buenas noches también, Chemas, que tú estás al otro lado del charco, como tú lo dijiste. Entonces, eh, también las buenas noches. Bueno, después de la exposición de Chemas, a uno le toca como que, wow. Muchas gracias por la introducción, porque además de colocar la vara bastante alta con respecto a la presentación, a mí me corresponde aterrizar un poco el tema ya a cómo los países pueden ir avanzando, pensando justamente en que tenemos un marco de sustancias químicas y que el hablar del sistema globalmente armonizado tiene que ir conectado con otras actividades dentro de los países. El pensar en que tenemos que cambiar la forma como hacemos la comunicación de riesgo, las advertencias, es fundamental para poder mantener estándares y también considerando que muchas sustancias y muchos productos químicos todavía no son producidos directamente por nuestros países, sino que también son importados o son, hacen parte de un tránsito y se deben acoger a normas internacionales. Se ve mi presentación, ¿cierto? Sí. Muy Sí, bien. se ve perfecto, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, tal vez retomando un poco lo que acaba de decir el doctor Ordóñez, es considerar que la producción de sustancias químicas sigue en aumento. Cada día la industria produce más y diferentes sustancias químicas para diferentes sectores. Y es muy difícil hacer seguimiento a cómo esta producción global de productos químicos afecta la salud humana y ambiental. Sin embargo, muchas de ellas tienen precursores que nosotros ya conocemos, ya entendemos, y a esas sustancias tenemos que hacerles un seguimiento. A la final es la propia regulación, el propio manejo y el propio discernimiento lo que permite entender que dentro de esos diversos sectores y diversas actividades industriales donde se desarrollan los productos químicos pueden llegar a afectar de una u otra forma la salud de las personas, la salud del medio ambiente en donde estamos, pero también afectarnos de formas indirectas como por ejemplo en nuestra alimentación, en el aire que respiramos, en la ropa que vestimos, etcétera. Dentro de ese marco hay que recordar que entonces la gestión de las sustancias químicas requiere información que sea clara y que sea accionable, que podamos acceder a ella y poderla conocer. No es fácil tener un conocimiento de todas las sustancias químicas, pero el simple hecho de poder tener fichas de conocimiento, fichas de información, poder establecer cuáles son las sustancias de mayor importancia, sea por su uso industrial o sea porque causan algún impacto en la salud de ciudades, municipios, regiones, países, continentes, se hace necesario. Entonces, la comunicación del riesgo, la comunicación de esos potenciales situaciones que pueden afectar la salud, el ambiente, nuestra alimentación, debe traducirse en una capacidad para poder tomar decisiones. El poder evidenciar, conocer y poder manejar nos ayuda a tener un mejor avance. El sistema globalmente armonizado es una clasificación de etiquetado que fue promovido por las Naciones Unidas en el año 2002 y salió en el 2003. Ya Chemas explicó de forma amplia cómo es que el REACH y el etiquetado se vinculan, pero es importante también considerar que para el manejo de estos temas se han ido avanzando de manera voluntaria en los países. La ONU ha propuesto que el poder alcanzar el sistema globalmente armonizado sea de manera voluntaria y que los países puedan ir accediendo a estas actividades. Adicionalmente, dentro de la Organización Mundial de la Salud se han propuesto guías y acciones en salud pública para el manejo de químicos. Estas guías que a lo que buscan es propender porque los países tengan un mejor conocimiento y un alcance de conocimiento de las actividades que se realizan en el país en cuatro diferentes ejes en los cuales tenemos tanto desde el punto de vista del fortalecimiento de capacidades hasta los marcos regulatorios.
Vuelvo a insistir que sin comunicación efectiva, el sistema globalmente armonizado no protegería la salud. Por eso es importante considerar que los países puedan avanzar en la implementación del sistema globalmente armonizado, se puede llegar a un mejor manejo, y por eso su inclusión dentro de las metas de trabajo para la implementación del roadmap de sustancias químicas es bastante importante. Como ya fue mencionado, la clasificación no voy a entrar mucho en detalle en esta parte, la clasificación se hace pensando en peligros que son físicos para la salud y ambientales, y se utilizan pictogramas, palabras y frases de advertencia para indicar si es un riesgo o una advertencia. Esto facilita la comunicación entre quien provee, quien maneja, quien aplica, y también para nosotros en salud es bastante útil el que existan estos pictogramas y también las frases de seguridad, porque nos permite hacer una identificación temprana de los posibles y potenciales riesgos de las sustancias químicas, tanto en el empaque original, en el transporte o en el uso. Y eso nos ayuda también a prevenir los riesgos potenciales que pueda haber, los elementos de protección personal que se pueden o se requieren utilizar, y la forma de prevenir las intoxicaciones. Hay que tener en cuenta que el etiquetado y las fichas de seguridad también deben trabajar de la mano. Así como ya fue mencionado, la identificación, la comunicación y la prevención nos permiten también tener un mejor conocimiento para el manejo y también para las sugerencias de tratamiento. En el marco de la hoja de ruta de químicos de la OMS tenemos 4 ejes que son, como ya lo mencioné, la reducción de los riesgos, el conocimiento de la evidencia, la capacidad institucional y el liderazgo y la coordinación. Este instrumento que viene siendo implementado en los países nos ayuda a poder proponer a los países que puedan establecer cómo pueden ellos avanzar en esa mejora de sus sistemas de manejo de los químicos. El roadmap propende porque se pueda tener un enfoque desde diferentes sectores, no solo de salud, sino que se involucre también medio ambiente, educación, la industria, la agricultura, trabajo, para que tengamos un mejor manejo y mejor alcance. Está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente con el objetivo 3, también está alineado con el objetivo 6, que son los temas de agua, y también con lo que está relacionado con postconsumo, que es el 12, la parte de cambio climático y también de ciudades. Y enfatiza también un tema que es bastante relevante para la Organización Panamericana de la Salud, y es el desarrollo de los centros de información y atención toxicológica. Dentro de la hoja de ruta, una de las cosas que se prevé es que podamos desarrollar centros toxicológicos. En algunos países solo tenemos uno que brinda la asesoría técnica y la capacitación a diferentes niveles, que cuenta con personal especializado que da la asistencia técnica y que promueve diferentes acciones. En otros países, dada su infraestructura, tenemos más de un centro alineado a estructuras de emergencia. Por eso, el poder fortalecer los centros de información y atención toxicológica se hace relevante, y el que podamos tener implementación del sistema globalmente armonizado junto con el manejo de los SIATs nos puede ayudar como herramienta estratégica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer una mejor evaluación y una gestión del riesgo frente al producto químico. Es muy diferente cuando una persona llega a un servicio de salud y se requiere asesoría sin el conocimiento de qué sustancia lo pudo afectar, porque no tenía una etiqueta, el producto químico carecía de algún pictograma, mientras que cuando se puede llegar con información, no, es que tenía, por ejemplo, la foto de este pictograma o llevan el envase, a nosotros nos sirve como una guía para poder hacer un mejor manejo. Entonces, esto nos va a también ayudar a poder definir políticas, planes y capacidades nacionales. En últimas, si nosotros miramos el sistema globalmente armonizado, puede ayudar en los 4 diferentes niveles para el fortalecimiento y el desarrollo de la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud. Primero, porque nos ayuda a reducir los riesgos mediante la estandarización de los peligros, lo que ayuda a la identificación y al control de los mismos riesgos. En la parte de conocimiento y evidencia, que es uno de los ejes que muchas veces tenemos mayor dificultad por la cantidad de personal capacitado, el etiquetado, sumado a las fichas de seguridad, nos genera ayuda y nos da información técnica confiable sobre los peligros, y eso puede ser manejado también para la atención y para la vigilancia.
La capacidad institucional se mejora porque dentro de un marco armonizado internacional se pueden adoptar mejores condiciones regulatorias y fortalecer esas capacidades nacionales. Recordemos, la idea de la hoja de ruta es también promover que las instituciones tengan capacidad, y el sistema globalmente armonizado nos permite también fortalecer, nos da indicaciones de cómo fortalecer esa parte de regulación a nivel gubernamental. Y por último, la parte de liderazgo y coordinación, porque el poder manejar un lenguaje común nos va a ayudar también a hacer una coordinación con otros sectores y también internacionalmente, recordando que muchos productos químicos que manejamos en América Latina muchas veces nos llegan es vía transporte, y ese transporte no es solamente marítimo, sino también es transfronterizo, y eso también tiene sus regulaciones y convenios, como por ejemplo el convenio de Basilea. Entonces, nuestros países han ido avanzando en este mapa, y disculpen si se me pasó alguno, pero eso es lo que encontramos en Internet. Tenemos que la mayoría de los países en la parte continental de América Latina, el Caribe y también de Norteamérica, tenemos que ya se han adaptado legislaciones específicas para tener como base el sistema globalmente armonizado. Esto nos ayuda porque nos ayuda a traducir datos toxicológicos en mensajes claros, nos facilita también generar campañas de prevención, formación de la comunicación, porque con una implementación del sistema globalmente armonizado también podemos proponer capacitaciones a personal sanitario y no sanitario, y por supuesto la parte de manejo y confianza pública y la evidencia científica. Tenemos países que también, aunque no tienen en su legislación la implementación del sistema globalmente armonizado, están actualmente en proceso, como son Bolivia, Perú, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Inclusive está también en proceso de la implementación, aunque ya están utilizando el sistema globalmente armonizado, aún no hay una legislación específica al respecto. Nuestras recomendaciones son el poder promover y continuar haciendo esta incorporación del sistema globalmente armonizado para que pueda alcanzar a todos los países de la región. Esto nos va a colaborar a nosotros también en paralelo con el componente que se quiere trabajar de fortalecer la vigilancia de los sistemas de información. Además, porque dentro de la estrategia de fortalecimiento de capacidades, nosotros esperamos que los temas de comunicación de riesgo en atención primaria en salud, sobre todo, nos permita avanzar. Esto incluye capacitación en el sistema globalmente armonizado, porque hemos detectado que en atención primaria en salud, una de las grandes falencias es que el manejo y el conocimiento de sustancias químicas y el etiquetado también es una barrera que a veces retrasa la atención, dificulta el manejo del paciente y los temas de referencia y contrarreferencia a niveles más especializados. Por supuesto, el poder fortalecer los centros de información y atención toxicológica como nodos de comunicación, y reducir parte también las intoxicaciones y mejorar la decisión clínica, que es en últimas también uno de los principios que busca el desarrollo del sistema. Actualmente nosotros tenemos varios cursos en el campus virtual de salud pública de la OPS. Uno es el de gestión de salud pública de los incidentes químicos. Susana ha sido nuestra gran impulsora y desarrolladora de este curso, el cual es gratuito, abierto, asincrónico, se puede tomar en cualquier momento. Y en él tiene un capítulo sobre el sistema globalmente armonizado, y además tenemos el curso sobre la implementación de la hoja de ruta de químicos, que también contiene algunos elementos importantes al respecto de cómo se puede mejorar los temas de legislación, de vigilancia y también de comunicación. Bueno, traté de ser lo más corto posible y mantenerme dentro del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Excelente ponencia. Nos parece importante, sobre todo porque tenemos autoridades de salud dentro de la audiencia, ¿verdad? Y la importancia de que esta hoja de ruta pueda hacer eso, precisamente para eh, la evaluación de la situación actual del país con relación al riesgo químico. Vamos a pasar ahora con la doctora Susana García. Bienvenida, y al finalizar te invitamos, Francisco y Chema, a permanecer en la sala para que podamos hacer el intercambio de comentarios y consultas. Bueno, muchas gracias, Carol. Antes que nada, bueno, felicitaciones por esta iniciativa.
Realmente es muy importante, digamos, instalar estos temas de seguridad química y de comunicación de peligros, y sobre todo en el marco de esta Semana Panamericana de Prevención de las Intoxicaciones. Me permito contarles que la Semana Panamericana de la Prevención de las Intoxicaciones la hemos asumido, digamos, desde la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, desde la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe hace unos años, pero la realidad es que la instaló la, la instaló la sociedad de la Asociación de Centros de Intoxicaciones de Estados Unidos hace más de 50 años, y todos los años le dedican esta semana a pensar en las intoxicaciones, y nos parece que todos necesitamos, ¿no? Tener un momento en el año en el que digamos, bueno, este año, en esta semana, nos dedicamos a pensar en cómo prevenimos intoxicaciones. Y bueno, comunicar los peligros es como un momento muy importante de todo el proceso de la prevención de las intoxicaciones, porque permite que, digamos, las personas puedan manejar ese peligro si lo conocen, ¿no? Yo tengo una presentación, pero bueno, decidí no mostrarla para no ajustarme, digamos, a lo que la presentación dice, sino poder transmitirles cómo todo esto que comentó Chema y que comentó Francisco se vivió en Argentina. Pusimos el video, o mejor dicho, Carolina eligió un video de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Argentina para hacer la presentación del tema. En ella habla nuestro colega Antonio Alejandro Machado, que es químico y que es el jefe del Preventox, que es el centro de toxicología que funciona dentro de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. ¿Y por qué lo menciono? Porque en realidad él fue un generador de esta posibilidad de que el sistema globalmente armonizado fuera de implementación obligatoria en el país. Sabemos que la recomendación de que existiera un sistema globalmente armonizado data del año 1992, cuando ocurre la que se conoció como la Cumbre de Río, aquella cumbre de medio ambiente y desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que se realizó en Río de Janeiro, en Brasil, y que marcó un antes y después en lo que tiene que ver con la seguridad química. A partir de ahí se desencadenaron muchos procesos que luego llevó a cabo el Foro Intergubernamental de Seguridad Química, y quedó la Agenda 21, digamos, plasmada como una serie de recomendaciones y desafíos para los países, y entre los renglones de esa Agenda 21 estaba el desafío de lograr una armonización. Como bien mencionó Chema, teníamos un montón de sistemas de identificación de productos químicos, quizás los más conocidos en América Central y en América Latina era el sistema de la NFPA, digamos, ¿no? Que muchos hoy todavía lo siguen usando, ese rombo de cuatro colores, rojo, azul, amarillo y blanco, digamos, donde se constaba la inflamabilidad, la reactividad, los peligros para la salud. Y teníamos otro muy potente que era el de la Unión Europea, digamos, que tenía esos pictogramas de color naranja con símbolos negros que los mostraron por ahí en algunas de las diapositivas. Y teníamos el reglamento del transporte de mercancías peligrosas, que también era de Naciones Unidas, que era el famoso libro naranja, que data de la década del 50-60, y que permitía la identificación de las mercancías, pero solamente en el transporte. De todos modos, también tenían sus pictogramas y también tenían sus números, digamos, de identificación de Naciones Unidas para las mercancías peligrosas. Ten- Además de esto, había otros, ¿no? Digamos, estaba el HASCEM en Inglaterra y en todo lo que es los países del Commonwealth. Pero teníamos otro problema, además de las diferentes modalidades de identificar. Teníamos el problema de la clasificación. Teníamos productos que en Europa eran
considerados peligrosos y exigían determinado tipo de embalaje, determinado tipo de señalización de los peligros, y que en China, en India, digamos, en otros países eran considerados no peligrosos, o en Estados Unidos eran considerados ligeramente peligrosos. Y esto planteaba también una cuestión de deslealtad comercial, si se quiere, porque obviamente si un producto lo clasificamos como peligroso y obligamos a embalarlo con determinadas condiciones de seguridad y a transportarlo en condiciones determinadas, esto implica otro precio, digamos, ¿no? Entonces, considerar un producto peligroso, digamos, implicaba, digamos, mayores costos en la comercialización, que un país que no lo clasificaba como peligroso no tenía que afrontar, y por lo tanto, digamos, tenía una ventaja comercial que podía ser considerada en el Reglamento Internacional del Comercio como una deslealtad. Digamos que esto también forzó a esta necesidad de armonizar, digamos, para evitar las deslealtades, pero digamos que nosotros nos beneficiamos mucho desde el sector salud, porque en Argentina, por ejemplo, donde las etiquetas no decían absolutamente nada sobre la peligrosidad de los productos, en muchos casos, excepto los plaguicidas, que venían ya regulados de tiempo atrás en cuanto a la comunicación de peligros en las etiquetas, una soda cáustica, un ácido muriático, digamos, digamos, un derivado del cianuro, digamos, que se usara en algún proceso químico, no tenía ninguna obligación de tener ninguna etiqueta con una alerta de peligrosidad, y una ficha de datos de seguridad quizás era una página que tenía 5 o 6 secciones con algo de información, digamos, que por otro lado nadie controlaba. Entonces, que apareciera este sistema que, bueno, como se mencionó, aparece en el año 2002, o sea, la recomendación de Naciones Unidas venía del año 1992, se conformó un comité de expertos. En Argentina tuvimos la suerte de tener 3 miembros en ese comité de expertos: un delegado del Ministerio de Trabajo, otro delegado del Ministerio de Medio Ambiente y otro delegado de la Prefectura Naval Argentina, que es como la policía de vías fluviales, considerando que el GHS iba a impactar directamente en el ambiente laboral por una cuestión de comunicación de peligros a los trabajadores, iba a impactar en la gestión de las emergencias, porque así como teníamos la identificación del transporte, y esto era muy útil para un bombero, para un policía, para alguien que circula, para una ambulancia que circula por una ruta y ve un camión que vuelca y ve un pictograma y ve una señalización de peligro y puede avisar, digamos, a los que van a venir, y puede pedir que se corte la calle, digamos. O sea, sabíamos de la importancia de esta señalización. Entonces, Prefectura Naval estaba por eso, y Medio Ambiente porque, como se mencionó, la clasificación de peligros implica hablar de peligros físicos, de peligros para la salud y de peligros para el ambiente. Esto hizo que estuviéramos muy cerca de cómo era todo el entramado de discusiones, de cómo iba a salir el sistema globalmente armonizado, y cuando sale en el año 2002, Argentina se compromete a implementarlo en el 2008, ¿sí? En el 2008, los únicos países que lo implementaron fueron los de la Unión Europea, ¿no? 2008 cumple la Unión Europea en sacar su directiva, que es, digamos, el reglamento CLP que conocemos y que mencionó muy bien Chema, y ese reglamento CLP que lo que hace es internalizar, digamos, todo el GHS o el SGA, lo internaliza, y además se toma el trabajo, la Unión Europea, de hacer una clasificación de productos, de decenas, cientos, miles de productos que figuran en el anexo del CLP, del reglamento CLP, con lo cual todos nuestros países, digamos, que no
teníamos esa capacidad de tener un grupo de expertos que pudiera clasificar, que pudiera decir a cuáles de las clases de peligro del GHS correspondía cada producto y por lo tanto qué pictograma le corresponde, qué indicación de peligro, qué palabra de advertencia y qué consejos de prudencia. Eso lo hace la Unión Europea en su reglamento CLP del año 2008. Y sabiamente la Unión Europea dice, tienen 2 años todas las empresas para implementar estos cambios en su etiquetado, en sus fichas de datos de seguridad. Como bien mencionaba Chema, el SGA tiene un anexo que es el anexo 4, que tiene la guía para confeccionar una ficha de datos de seguridad. Nuestra ficha de datos de seguridad, para que tengan una idea, a partir de la implementación del SGA pasaron de tener 1, 2, 3 páginas a tener 14, 15, 20 páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora las empresas tienen la obligación de volcar en una ficha de datos de seguridad toda la información que tienen sobre la peligrosidad y la seguridad en el manejo del producto tanto en cuanto a la salud como a los peligros físicos como al ambiente, en 16 secciones que tienen perfectamente establecido qué es lo que tiene que decir en cada una de esas secciones y qué información tienen que volcar para los primeros auxilios, para responder a un incidente con incendio, con derrame. Entonces, ese cambio que hace la Unión Europea ya tracciona a muchos países. ¿Por qué? Porque como bien mencionaba Chema, el REACH, la Agencia de Químicos, la ECA, o empiezan a obligar a que ningún producto puede entrar ni salir de la Unión Europea si no cumple con el GHS. Entonces, en los países periféricos, como el nuestro, muchas empresas tuvieron que empezar a hacer sus fichas de datos de seguridad y sus etiquetas porque querían comerciar con Europa y se conformó una comisión en Argentina integrada por todos, por la aduana, comercio, industria, el área de plaguicidas, el área de salud, el área de relaciones exteriores, digamos, para ver cómo se hacía para implementar el GHS en la Argentina, el SGA. Y por supuesto, nada, digamos, todo eran discusiones, todo, digamos, esto se dilató años y años y años, y en un momento la Superintendencia de Riesgo de Trabajo dice, lo adoptamos nosotros. Y como era la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dijo, nosotros solamente le podemos dar alcance en el ámbito laboral. Pero vamos a conseguir lo mismo que consiguió Europa, que es traccionar a todos los demás. ¿Por qué? Porque si yo obligo a una empresa a que etiquete, a que ponga los carteles, digamos, para que todos los trabajadores sepan cuáles son los peligros. Y la obligación es, y esto lo dice el GHS, la obligación es que la identificación de peligros no solamente está en la etiqueta del producto, digamos, ¿no? Está en el ambiente de trabajo, está en una cañería que se puede romper, está en un reactor que está procesando un producto químico con distintas sustancias químicas dentro, está en un tanque de combustible que está en un depósito. Digamos, está en las paredes del lugar de trabajo porque en ese ámbito de trabajo hay gases, vapores, humos, polvos que tienen peligros químicos. Entonces, si el responsable de seguridad e higiene de esa empresa tiene la obligación de señalizar todos los peligros químicos, no se va a poner a hacer las etiquetas. Le va a pedir a quien le provea los productos químicos que se lo venda con una etiqueta que cumpla con el sistema globalmente armonizado. Con lo cual, los que querían ser proveedores tenían que empezar a etiquetar con el sistema globalmente armonizado. Entonces, a diferencia de la Unión Europea, que instaló el GHS a través del reglamento CLP, CLP porque es clasificación, etiquetado, es Classification, Labeling, Packaging, ¿no? Digamos, en inglés. Así como lo incorpora, pero
Unión Europea lo incorpora como un reglamento de comercialización. O sea, dice, acá los productos se comercializan, por eso la inspección se hace en góndolas, ¿no? Y, digamos, bueno, esto Chema lo sabe muy bien, son los inspectores de salud ambiental los que controlan que los productos estén etiquetados como GHS, con el CLP, digamos, ¿no? Em, Después, bueno, voy a hacer ahora un comentario. Yo comentaba que Europa internalizó el CLP, pero lo internaliza y la directiva tiene todo el GHS incorporado. O sea, lo transcribieron y pusieron la clasificación de todos los productos. Entonces tenemos un reglamento que tiene 1000 y pico de páginas. El GHS tiene menos de 700 páginas en realidad. Pero el reglamento CLP tiene 1000 y pico. ¿Por qué? Porque tiene todos los productos clasificados. Eso es fantástico porque además lo tiene en varios idiomas, entonces uno, digamos, no tiene por qué volver a clasificar. Toma la clasificación de Unión Europea, que, digamos, es bastante indiscutible, digamos, ¿no? Y la puede consultar directamente en la página de la ECA, como le llama Chema, y ahí lo podemos ver. Pero también Unión Europea incorporó otras cosas y hizo su propia lectura, digamos, ¿no? Entonces, no es exactamente igual al GHS, el reglamento de la Unión Europea. Ya, digamos que va un pasito más, digamos, ¿no? Por eso hoy Chema habló de los disruptores endocrinos, entonces hoy ya hay se ha incorporado la clase de disrupción endocrina, digamos, como una clase de peligro que no está en el GHS y han incorporado consejos de prudencia, indicaciones de peligro que no están en el GHS. Entonces, ojo, digamos, una cosa es internalizar el GHS y otra cosa es, digamos, internalizar el reglamento de la Unión Europea, que son diferentes. Argentina internaliza el GHS y remite al GHS, digamos. Eso tiene algunos problemas, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Que el GHS dice, la autoridad de aplicación del país va a definir tal cosa, digamos, va a definir si usa este consejo de prudencia, va a definir, digamos, y si la autoridad de aplicación dice lean el GHS, o sea, nadie define nada, porque el GHS dice, esto lo va a definir la autoridad de aplicación y la autoridad de aplicación dice, hagan lo que dice el GHS, o sea, eso quedó sin definición. En algunas cosas importantes hay como, digamos, notas que hacen la aclaración de esto que queda como medio en el aire, digamos, ¿no? Que es un área, digamos, sin regular. Em, y como decía también Carolina, eh, nosotros internalizamos GHS con la versión quinta, ¿no? Y hoy vamos por la versión 11. GHS o SGA se actualiza cada 2 años. Entonces, tenemos la versión 11 que es del 2025, la versión 10 del 2023, y cuando nosotros hicimos nuestra reglamentación, que fue en el año 2015, digamos, estaba vigente la quinta, digamos, ¿no? Que se actualizó unos meses después ese mismo año, digamos, pero la realidad es que uno puede, de la quinta para acá, digamos, usar cualquiera hoy, porque todas se van a considerar, digamos, como cumplimiento de la obligación, digamos, en el ambiente de trabajo. Entonces decíamos, se puede implementar como una medida de comercialización y se puede implementar, que de hecho uno recorre fábricas, industrias en España y siguen teniendo el rombo de la NFPA, digamos, ¿no? O sea, para la señalización en el ambiente de trabajo, digamos, no está muy controlado que se cumpla con el SGA, mientras que en Argentina se cumple más en el ambiente de trabajo que por ahí en la comercialización. Otra cosa importante es que el SGA se puede internalizar en distintos ámbitos. Nosotros lo internalizamos en trabajo, como decíamos, Europa lo internaliza como medida de comercialización, y hoy se está extendiendo a productos de consumo masivo, digamos, ¿no? Entonces, hoy ustedes compran un desodorante, digamos, ¿no? En el supermercado, en el almacén, y el desodorante, como tiene un propelente, que es un gas inflamable, va a tener el pictograma de inflamable, ¿sí? Y pueden ir a comprar una lavandina, le llamamos nosotros, agua clorada, lejía, digamos, ¿no? Que es un producto de uso doméstico de limpieza,
y puede ser que tenga el pictograma. En nuestro caso es importante porque esa lejía la puede usar un trabajador y en el ámbito del trabajo tiene que tenerla. Bueno, eh, otra cosa que les comento sobre la implementación en la Argentina es que, así como dije que Europa fue muy inteligente porque dijo, hacemos la norma en el año 2008 y se considera fecha de implementación 2010 y le dio 2 años, en Argentina salió la norma en el 2015 y dijeron dentro de 2 meses tiene que estar todo cumpliendo la norma y todos nos reímos porque dijimos es imposible, digamos, ¿no? O sea, había que cambiar todas las etiquetas, todas las fichas de datos de seguridad y además enseñarle a los responsables de seguridad y higiene, a los inspectores que iban a inspeccionar si no sabían de qué les estaban hablando. Digamos, entonces, claro, cuando llegaron los 2 meses hubo que hacer una prórroga, se hizo una prórroga de 6 meses, después hubo que hacer otra prórroga, se terminó implementando a los 2 años. Se hicieron prórrogas considerando como, bueno, ahora vamos a cumplir con aquellas sustancias que están en el anexo de la ley de accidentes industriales mayores, ¿no? Entonces, bueno, como para ir acotando, digamos, porque no se puede. Entonces, también hay que tener en cuenta esto cuando uno va a implementar una norma así, que es acotar el espacio y el tiempo para darle tiempo, digamos, ¿no? A todos los que tienen que intervenir a capacitarse, digamos, ya saber qué es lo que tienen que hacer y hacerlo. Hoy tenemos un montón de recursos. UNITAR se ha involucrado como la agencia de entrenamiento que tiene Naciones Unidas y tiene cursos a disposición de los países y acompaña estos procesos. También lo hace, digamos, la Organización Panamericana de la Salud, como bien mencionó Francisco. Eh, y como ya vimos, tenemos más de 20 años, digamos, de conocimiento del SGA, que cuando me presentaron a mí dijeron más de 20 años que está trabajando en esto, porque para mí el SGA, digamos, fue una maravilla desde el momento en que lo conocí. Para mí es un libro de toxicología, es el nuevo glosario, era el nuevo glosario cuando apareció hace más de 20 años, y yo enseño con el SGA toxicología, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque no tiene sentido que haya etiquetas, indicaciones de peligro, ficha de datos de seguridad, si después quienes lo tienen que usar, que es el equipo de salud cuando tiene que atender a un paciente intoxicado, que es el personal que hace seguridad e higiene, que son los mismos trabajadores, que son los bomberos, que son los policías, que son los médicos del prehospitalario, los enfermeros, los choferes de ambulancia, si no saben lo que significa esa simbología, digamos, realmente, si bien es muy sencilla y básica, digamos, hay que enseñar también a confeccionarlas y a hacer las etiquetas. Entonces, para mí es una herramienta importante de enseñanza de la toxicología y de la seguridad química, además de ser una herramienta importante en su implementación general de seguridad. Bueno, eh, cumplí con mi tiempo. Me parece que ahora lo importante es que haya preguntas y que espero que todo esto haya servido como disparador para que finalmente Guatemala tenga implementado este sistema. Excelente, Susana. Muchas gracias por tu ponencia, muy clara sobre todos los ejemplos prácticos que nos das de los retos que afrontó Argentina cuando decidieron la implementación, que comentabas ahí de los 2 meses para ponerla en marcha, ¿verdad? ¿Qué reacciones hubo? Cómo lo vivieron ustedes allá? Y de repente también aprovechamos el tema y que nos comente un poco sobre en Europa, ¿verdad? ¿Cómo fue pintando cada vez que había un proceso nuevo de cambio? ¿Qué retos tenían? Y para Francisco, pues aprovechando el tema de la hoja de ruta, esta recomendación a los ministerios de salud, ¿verdad? Porque tiene que ser un trabajo integrado. Así que, si quieren, regresamos en el orden en que al revés. Y Susi, nos comentas primero este reto que fue para ustedes en 2 meses, es el punto, luego Chema y luego Francisco. Bien, bueno, en esos 2 meses se hizo un montón de cosas, digamos, ¿no? O sea, bueno, la realidad es que la implementación tenía cierta complejidad, digamos, porque ponía en la cabeza de las aseguradoras de riesgo de trabajo, digamos, que es nuestro sistema
de gestión de riesgos del trabajo a través de aseguradoras que las empresas tienen que contratar. Algunas pueden ser autoaseguradas, pero la mayoría tiene lo que llamamos estas ART. Digamos, las ART eran las responsables de asesorar a las empresas que eran sus clientes en la implementación y eran las que pagaban las multas, ¿no? Y eran las que tenían que hacerse responsables. Digamos, por supuesto, esto los moviliza, cuando salió la norma, las aseguradoras de riesgo de trabajo no tenían personal que estuviera al tanto de qué se estaba hablando. O sea que hubo una gran movilización en la capacitación. Digamos, ¿cuáles fueron los primeros desafíos que afrontó? La superintendencia empezó a capacitar a sus inspectores, porque la norma se implementaba y había que, los inspectores tenían que saber qué tenían que mirar, digamos, ¿no? O sea, qué tenían que mirar en la etiqueta, qué ficha de datos de seguridad tenían que pedir, qué consideraban que cumplía y no cumplía, digamos, ¿no? Muchas empresas que se enteraron de la norma empezaron a pedir capacitación también en sus espacios, sobre todo a los equipos de seguridad e higiene y a los equipos de medicina del trabajo para que acompañaran a los equipos de seguridad e higiene, que muchas veces de riesgos químicos tampoco saben mucho. Em, pero bueno, fue muy evidente que a los 2 meses esto no se podía implementar, así que como dije, fueron las siguientes normas. Recuerdo muchas reuniones que se hacían, que organizaban las cámaras empresariales, la Cámara de Productos Químicos, la Cámara de la Industria Petroquímica y Afines, digamos, las distintas cámaras que reunían a sus socios y le pedían a la superintendencia, digamos, que les explicara, digamos, bueno, cómo iban a controlar y qué era lo que iban a mirar y, digamos, qué recomendaciones les iban a dar. Eh, Tuvimos un problema, digamos, que todavía sigue vigente, que es el de el etiquetado de los plaguicidas y la ficha de datos de seguridad de los plaguicidas. ¿Por qué? Porque los plaguicidas ya estaban regulados, ¿no? Desde hacía, digamos, 15 años. em, y bueno, y hoy todavía tienen un etiquetado diferente al del SGA y fichas de datos de seguridad diferentes al del SGA. Digamos, y esto tiene que ver con, bueno, con negociaciones que todavía están pendientes. Sí, en Guatemala los rigen el Reglamento Técnico Centroamericano, ¿verdad? Que es el grupo coordinado desde los Ministerios de Economía para el tema de plaguicidas. Preguntan, aprovechando que es tu turno, Chema, en Europa, ¿qué clasificación se usa para una sustancia química? ¿La de la OMS o la del SGA o GHS? Preguntan. Bueno, nosotros formamos parte de la Unión Europea, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido adecuarnos al reglamento CLP, que es, como ha contado Susana, ¿no?, la traslación del SGA al ordenamiento jurídico de toda la Unión Europea. Como sabéis, somos 27 países, antes también formaba parte del Reino Unido, pero bueno, en fin, nos abandonó. Pero este es el marco en el que nosotros nos movemos, el del CLP, que, como digo, es el que nos compete por formar parte de la Unión Europea. Mirad, ha habido todo un proceso, ¿no? El libro blanco en el 2001 ya marca un inicio, ¿no? Entonces, de alguna forma ya había un marco legislativo anterior, como he comentado, desde el año 67, pero sobre todo hubo algunos marcos normativos que eran trasladados al ordenamiento jurídico de cada país miembro, de tal forma que en forma de reglamento cada país tenía que cumplir con algunas directivas que marcaba la Unión Europea en cuanto a lo que era la clasificación, el etiquetado, etcétera. Es decir, ya había un proceso desde el año 81. Cuando sale el REACH no sale en barbecho. Quiere decir, ya hay toda una experiencia acumulada que teníamos los técnicos que trabajamos en salud ambiental para saber cómo se clasificaban los riesgos, cómo tenía que ser el etiquetado, etcétera. Bien, es cierto que se utilizaba otro tipo de simbología, otro tipo de pictogramas, como comentabais muy bien vosotras, ¿no? Y Susana ha hecho alusión a ello. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando sale el REACH se empieza a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? Bueno, España forma parte de las reuniones que se producen en Bruselas, ¿de acuerdo? De tal forma que el Ministerio de Sanidad, que es el órgano que participa en esos debates, trae la información de Europa a la que se va decidiendo. Entonces, en el Ministerio convoca a las 17 comunidades autónomas que formamos parte de España, ¿de acuerdo? De tal forma que ahí se establecen criterios, pautas, líneas de trabajo e incluso hay
proyectos, programas que se lanzan precisamente para ir rodándonos en formación. Luego es muy importante también el tener una formación. Se publicaron libros, guías, hicimos cursos de formación, empezamos a tener unos criterios para intentar homogeneizar y al final pues es ya una realidad. ¿Es un mundo de Hollywood el de España? No. Hay comunidades autónomas que son muy proactivas y por lo tanto tienen un muy buen trabajo. Y hay otras comunidades autónomas que a lo mejor porque tienen poco peso específico en el mundo del sector de las sustancias químicas, pues en fin, van más lentas. Es decir, que así como en Europa se habla de que hay dos velocidades, ¿no? De los países que van más rápido en el cumplimiento de la normativa, los países que van más lentos, dentro de España nos ocurre lo mismo. Hay comunidades autónomas que van más rápido y comunidades autónomas que van más lento, pero se intenta efectivamente seguir avanzando. Pensad que el REACH se publica en el 2006, el CLP en el 2008. Quiere decir, además, un reglamento en el momento en que es publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea es de obligado cumplimiento en todos los países desde la fecha en la que dice que es obligada su... Con lo cual me parece que fueron 2 años entre lo que era la publicación del CLP, no recuerdo bien, no sé si era 1 o 2 años, y la implementación ya de su aplicación de forma inmediata, ¿no? Esa ha sido un poco la transición. Es decir, tampoco penséis que vivimos en el mundo ¿no? De qué bien lo hacemos. Se está haciendo, se está avanzando, se hacen progresos. Lo más importante en este sentido es que, además de los propios cuerpos inspectores que tenemos en cada una de las comunidades autónomas de España y en cada país de la Unión Europea, existen inspectores, al menos en el ámbito, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, no tanto en el mundo de las sustancias químicas, donde inspectores de la Unión Europea vienen y fiscalizan el trabajo que hacemos los inspectores en materia, por ejemplo, de seguridad alimentaria. No ocurre en el caso de la seguridad química, pero podría ocurrir en la medida en que hubiese unas grandes diferencias entre los países. No sé si, Carol, he respondido. Sí, muchas gracias. Dentro de la audiencia tenemos varios monitores de salud ocupacional de algunas empresas puntuales donde hay reactivos químicos y creo que escuchar los ejemplos de otros lugares nos pone un panorama general de la importancia de adoptar un sistema igual al resto de los países. Y para ello, pues Francisco, tal vez tú pudieras también compartirnos el tema de la hoja de ruta y cómo esta va en paralelo a todo este desarrollo del marco global de químicos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, actualmente inclusive tenemos un nuevo marco global de químicos que está desde el 2023 y sustituye el SAICOM, que era el Sound Management of Chemicals, que era hasta el 2020 y más allá. El nuevo marco de sustancias químicas lo que promueve es que justamente haya una mayor integración de los sectores y una visión compartida de cómo los productos químicos no solamente están relacionados con los impactos económicos en la agricultura, sino también en los temas de salud y hace un énfasis muy importante en este eje de salud humana. Promueve, por ejemplo, el tema de los centros toxicológicos. A la final termina siendo una interrelación de varios actores en diferentes ejes promoviendo lo mismo, como lo dijo Chemas al principio. Tenemos un montón de sustancias químicas que se han ido produciendo, pero realmente el alcance de conocimiento que tenemos sobre ellas es poco y por eso la prevención y la promoción hace parte importante de esos ejes de trabajo. El simple, o sea, cada uno de los puntos que tiene el marco, el de la hoja de ruta de productos químicos, que van desde la reducción del riesgo hasta poder fomentar políticas, busca en su conjunto que los países puedan avanzar. Y la propuesta que nosotros tenemos desde la Organización Panamericana de la Salud con los países es que justamente puedan ir implementando las diferentes actividades. No todo de una vez, porque como dice Chemas, aquí tampoco es Hollywood, aquí las cosas muchas veces tienen que ser pensadas, trabajadas, propuestas y tenemos que tener la consideración de que nuestros países también atraviesan sus propias dificultades, tienen sus propios requerimientos y aunque los químicos hacen parte importante del conocimiento del manejo de enfermedades agudas y también enfermedades crónicas, el pensar en que nos organicemos también pasa por un proceso de capacitar, de formar,
de revisar la legislación, los protocolos de vigilancia y en eso nuestro sistema lo que promueve es que justamente tengamos esa armonía. Hay ejemplos muy interesantes. Susana ha planteado lo que ha pasado, por ejemplo, con Argentina, pero otros casos que también están puestos y se pueden alcanzar en Internet, como por ejemplo el caso mexicano, que es también un país que es por estados y la negociación de ellos es un poco más compleja en el sentido de que cada estado de todas maneras tiene su propia estructura de manejo, o el caso colombiano, que es un caso también bastante interesante de cómo se puede avanzar con diálogo entre los diferentes sectores, vale la pena estudiarlos. Y nuestra invitación es a que nosotros seamos actores parte y no aparte, porque si todo esto se lo dejamos solamente a pensar en que, no, salud tiene la responsabilidad de hacer el análisis de situación, no, pero es que son los importadores y la industria, no, aquí todos hacemos parte de todo. Por eso hacía el comentario de que si nosotros tenemos etiquetas claras, es un punto muy importante, pero si la gente no sabe interpretar la etiqueta, ahí también estamos fallando. Por eso, que la persona sepa que nuestros personal de trabajo de campo entienda cuál es una etiqueta y sepa cómo buscar la ficha relacionada con la etiqueta, que el personal de atención paramédico y médico en la base, en los hospitales especializados, en nuestros mismos centros de atención e información tengan ese conocimiento, para nosotros es de alta utilidad y con eso podemos ir garantizando los temas de la seguridad química en América Latina y el Caribe. Excelente, Francisco, muchas gracias. Sí, hay varios mensajes de felicitaciones para los ponentes dentro del chat, agradecidos por el conocimiento y hay alguien levantando la mano, pero tenemos un poco de inconveniente con el audio para poder liberar el micrófono. Si nos pudieran anotar la pregunta que tienen en el chat, nos facilitaría mucho porque entonces podemos seguir interactuando aquí con los profesores y al mismo tiempo integrar las preguntas que ustedes tienen. Hay algunos compañeros que están preguntando sobre el tema de plaguicidas. Ya lo han resuelto ahora con relación a qué etiquetado usan en Europa. Preguntan para el tema de los plaguicidas, ya nos lo respondió Chema. Eh, hay algún comentario aquí, dice buen día. Muchas gracias, Eunice, por el comentario. Sus opiniones profesionales sobre la GRE, sobre la guía de respuesta a emergencias, me parece que está preguntando Eunice. No sé, Susi, si tú quisieras hablar sobre la GRE, o la Sí, ERG, como le conocemos en inglés, y la sí, utilidad que claro. nos da. La guía de respuesta a emergencias es como una bajada a tierra de ese reglamento del libro naranja de Naciones Unidas que comenté que estaba vigente desde la década del 50-60, em, porque en realidad la guía de respuesta a emergencias, no sé si todos la conocen, digamos, una, es una guía que se elaboró primero en América del Norte, digamos, ¿no? Básicamente por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, basada en la clasificación de peligros para el transporte que tenía Naciones Unidas en su libro naranja. Y lo que y lo que hizo fue hacer un librito, digamos, de 4 secciones o 5 secciones, si consideramos las hojas blancas también, digamos, que tienen un ordenamiento de los números de Naciones Unidas, que son poco menos de 4.000 para distintos grupos de peligrosidad de sustancias, y eh, y le asigna a cada una de estos números una guía de respuesta ante emergencias, ¿no? Esa guía de respuesta ante emergencias tiene en cuenta qué hacer con los peligros para la salud, cuáles son los primeros auxilios, cuál es la distancia de aproximación a la que se tiene que colocar los vehículos de respuesta, ya sea de bomberos, de policía, de la ambulancia de salud, em, qué cosas hacer y qué cosas no hacer, digamos, cuando ocurre un incendio, cuando ocurre un derrame, digamos,
Solo que, así como decíamos que una ficha de datos de seguridad, de acuerdo al CLP o de acuerdo al SGA, hoy puede tener entre 10 y 20 páginas o más inclusive, con una muy detallada indicación de qué equipos de protección personal hay que utilizar, tanto en condiciones habituales de trabajo como en condiciones de emergencia, qué protección respiratoria, qué protección de piel, qué protección, qué tipo de calzado, digamos, qué nivel de traje de seguridad química, digamos, y la ficha de datos de seguridad tiene no solamente la clasificación de los peligros, sino qué es lo que hacer en caso de emergencias, sino también la fundamentación de esto, ¿no? En las propiedades físico-químicas, en la información toxicológica, en la información ecotoxicológica, por eso hablamos son libritos prácticamente hoy. Las guías de respuesta a emergencias son dos páginas de un librito que tiene este tamaño. Yo no sé si tengo alguno por acá. Bueno, digamos, es un librito de bolsillo, digamos, y hoy es una aplicación de teléfono, digamos, que tiene solo dos páginas, ¿no? O sea, es muy conciso y es muy general. Digamos, si bien nosotros hoy podríamos tener, digamos, más de 500.000 fichas de datos de seguridad, una para cada producto químico que esté en el comercio, como decíamos, las guías de respuesta a emergencias son poco más de 100 para un número de peligros de Naciones Unidas para el transporte de no más de 4.000. Entonces, es información muy acotada y muy de primera respuesta, ¿sí? Responde, como decíamos, a una clasificación de peligros que también es muy acotada porque solamente considera los peligros en la emergencia, o sea, peligros agudos, mientras que el SGA está considerando peligros crónicos, peligros diferidos, porque está hablando de exposiciones reiteradas. La guía de respuesta a emergencias, el libro naranja, solamente habla de peligros agudos, digamos, ¿no? No sé si es esto lo que querían que contestara, digamos, o si Sí, esperaban y otra yo cosa creo que sobre la GRE. podemos complementar con el hecho de que la GRE los asocia de acuerdo a sus características químicas, ¿verdad? En grupos. Como dice Susana, Susi, es información muy puntual, concisa y que les permite a los primeros respondedores tener un panorama general de los materiales que pueden o no usar si hay un incendio o un derrame y el tipo de carga que podrían llevar de acuerdo a la forma del camión, si hay una nube tóxica, o sea, perfila otro tipo de información complementaria que también es útil, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Sí, como nos decía la doctora Susana, las fichas nos permiten ir más allá, sobre todo para el tema ocupacional, las personas que se exponen a largo plazo a ciertos agentes. No sé si tenemos alguna otra pregunta en el chat que me pudieran Solo un ayudar. comentario adicional con respecto a la guía, y es que Dale, la Dani. guía Muy como instrumento es muy interesante, es muy útil, pero no es un libro para tener guardado para la emergencia. Es una aclaración y inclusive se actualiza cada cierto tiempo. La última es del 2024. Y porque es la guía lo que... Sí, 2024 creo que es la última guía. Tienes el micrófono cerrado. Es cada 4 años la Cada actualización de 4 la años, GRE. eso, gracias. Pero si la persona no la ha por lo menos estudiado anticipadamente, no le ha dado una lectura profunda para conocer cómo está orientada, es un muy buen libro, es una muy buena orientación para primeros respondientes, para personas que trabajan en campo, pero es un libro que no sirve para que, ¿qué hacemos ahora? Y revisarlo. No, es un libro que es para literalmente prepararse anticipadamente. Sí, todos estos materiales es ideal conocerlos, ¿verdad? De principio a fin. Y dentro de la audiencia también tenemos integrantes de los cuerpos de bomberos, no solo de la ciudad de Guatemala, sino también de los departamentales. Y ellos hacen jornadas de capacitación en sus escuelas en las que utilizan parte de estos materiales, ¿verdad? Que hemos venido comentando. Eh, Chema, no sé si querías comentar algo con relación a esto.
No, 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 yo esto es más, lo desconocía, vamos, no conocía esta guía que ha referenciado, que habéis referenciado y que ha explicado Susana, no puedo decir nada. Claro, muy bien. Dentro de los puntos que pudimos tomar aquí en la discusión que hemos tenido, en la charla que hemos compartido, hemos hablado mucho de la importancia de la capacitación a los inspectores, no solo del tema de trabajo, sino también de salud, de agricultura, me atrevería yo a decir, a los de medio ambiente que están en el marco del Ministerio de Salud eh, y del tema de salud alimentaria también, que lo comentaban dentro de los aspectos de Europa, porque no podemos dejar de lado también los productos de consumo eh, general. Eh, ¿Alguna, Ya está. algún comentario que quisieran hacer con relación a eso? Ahora, ¿qué es importante tomar en cuenta para el tema de estas capacitaciones? Digamos, nosotros hoy como SEAT estamos planteando aquí sobre la mesa el tema como una pincelada general de inicio que pueda permitirnos partir más adelante y seguir haciendo acercamientos con los ministerios para promover, ¿verdad?, el tema de la seguridad química. Hay una pregunta ahí sobre qué bibliografía se recomienda para los primeros respondientes y sobre todo para los respondientes en salud. Yo les insisto sobre algo que comentó Francisco, que es el campus virtual de salud pública de la OPS y el curso de gestión de salud pública ante incidentes Incidentes químicos. químicos. El curso de gestión de salud pública ante incidentes químicos es un curso de 70 horas autoadministrado que tiene 100 recursos bibliográficos recomendados, pero no solamente recomendados, sino que en la medida en que se avanza en el curso, uno puede ir descargándose todas esas guías y documentos. Tiene una primera introducción sobre qué es lo que está pasando hoy con el tema de los químicos en el mundo y los incidentes, y después tiene todo un capítulo de toxicología y epidemiología, y después tiene capítulos de preparación, planificación, detección y alerta, respuesta, recuperación de incidentes químicos, y un capítulo de situaciones especiales sobre emergencias químicas en establecimientos de salud y emergencias químicas en el marco de un atentado terrorista. Entonces digo, lo que recomiendo, si tienen 70 horas para dedicarle, digamos que lo pueden autoadministrar también en el tiempo que dispongan, digamos, es hacer ese curso e ir descargándose todas esas guías. ¿Por qué? Porque en realidad hay montones de documentos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de distintas agencias, de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, documentos de distintos países nuestros, digamos, que son guías de abordaje de las emergencias químicas, pero también el GHS está explicado en el curso, digamos, y como les quería decir, digamos, ¿no? O sea, hoy vieron cómo Europa y España, digamos, vienen avanzando y están siempre un paso adelante en materia de seguridad química. Cuando creamos la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, de la que forma parte Carolina y Chema y algunos de los que veo que están por ahí, digamos, lo que quisimos fue tener un espacio donde poder aprovechar la experiencia europea de la mano de los que hablan el mismo idioma que nosotros, digamos que es España y que tiene que implementar, digamos, ¿no? Como bien decía Chema, todo lo que Unión Europea dicta, digamos, y que hubiera como una línea de transferencia directa con nosotros que aunque no sea Hollywood, digamos, ¿no? Están muy bien y nos permiten aprender un montón. Entonces digo, bueno, creo que nosotros también hemos venido generando y pueden encontrar en el canal de YouTube de CIPSA muchos videos de conferencias y de talleres que se han dictado en el marco de nuestros congresos que hablan sobre seguridad química, de los que participó UNITAR y participó OMS y participaron también muchos expertos de la región.
Muy bien, muchas gracias. Veo que Francisco colocaste en el chat el enlace al curso, ¿verdad? Del campus virtual de la OPS, si quisieras comentarlo. No, pues ya Susana ha hecho la mejor propaganda de todas al respecto. Así como lo ha mencionado Susana, el curso es un curso extenso en cuanto a su duración, pero es un curso bastante interesante porque abarca varios temas en cuanto a los incidentes químicos. El curso es asincrónico, es gratuito, está en español y además tiene certificado para quien alcance el 80% del desarrollo de los contenidos. También los invitamos a explorar la página de cursos del campus virtual que tiene temas sobre comunicación del riesgo. Está el tema de la hoja de ruta, los disruptores endocrinos que fueron también mencionados por Chemas. Entonces, son elementos que ayudan a tener un mejor conocimiento de los impactos de los productos químicos en nuestra salud, pero no es solamente considerando la intoxicación aguda como evento puntual, sino también que tenemos varios efectores, varias sustancias que pueden afectarnos de forma silenciosa en nuestra salud. Y también he compartido el manual, la última versión en español, he compartido también el link que se encuentra. La ventaja es esa, que el manual es disponible en internet para descargar y la versión en español está, del 2024 está disponible también. Excelente, muchas gracias. Al finalizar este evento vamos a tener un código QR para que los asistentes a esta actividad puedan obtener una constancia de participación. Cuando les devolvamos la constancia de participación, les vamos a agregar los enlaces a los cursos que hemos estado compartiendo aquí en la charla que hemos tenido para que puedan acceder. La ventaja de los cursos en el campus virtual es que es una plataforma muy amigable, tiene mucha interacción, entonces no es un curso que pese en cuanto a tiempo o esfuerzo, más bien es muy amigable y creo que puede ser interesante que los que estamos en la sala pudiéramos acceder a ese curso e irlo trabajando a nuestro ritmo para generar un certificado que va a ser de apoyo para también nuestra gestión dentro del trabajo. Así que bueno, casi vamos llegando al final. Estamos muy agradecidos con el tiempo de los ponentes, con la paciencia y la atención de nuestra audiencia maravillosa, que prácticamente tuvimos la sala llena todo el tiempo. Y yo quisiera pedirles un mensaje de despedida que sabemos que es temporal porque pronto nos volveremos a encontrar por esta vía o por otra. Y a los que están en la audiencia, invitarles a seguir nuestras redes para los futuros eventos que tendremos. Vamos a tener una jornada de disrupción endocrina y queremos hacer un acompañamiento con las diferentes comisiones que hay en Guatemala para ir conociendo lo que están haciendo y ver cómo podemos colaborar. Entonces, Chema. En primer lugar, agradeceros nuevamente la invitación. Ha sido un placer. Dos cosas o tres cosas. Uno, por supuesto que la presentación está a vuestra disposición y ahí ha quedado, o sea que no hay ningún problema. Hacer énfasis en que parte de lo que yo he comentado está recogido en un número de revista de salud ambiental, que es el órgano de expresión, entre otras también de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, que preside Susana. Y por último, animaros a que visitéis la página de la ECA. Tenéis la posibilidad, además, de navegar en ella en español. No es muy complicada y tenéis mucha información. Y en cualquier caso, lo que sí creo es que en esto que ha comentado Susana, tanto de la Sociedad Española de Salud Ambiental como de la Sociedad Iberoamericana tenemos mucha conexión, entre otras cosas porque el idioma nos lo facilita, pero también por los representantes de ambas partes, que son gente, pues bueno, en fin, muy amable, que nos ha posibilitado pues ir encontrándonos, ¿no? Con lo cual, por supuesto que nos ofrecemos a cualquier cuestión que consideréis, ¿no?, de cara a poder ir mejorando el conocimiento por ambas partes de lo que es las políticas de la seguridad química para lograr la mejor seguridad y protección de la salud de los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos. Francisco. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y celebrar nuevamente que tenemos la Semana Panamericana de Prevención de las Intoxicaciones.
A ustedes allá en Guatemala, a la gente del CIPSA, a Chemas también, muchas gracias por compartir este espacio. Yo insisto en que son aprendizajes para todos, tanto para los que nosotros que estamos aquí como en nuestra mesa. Hay cosas que dijo Chemas que yo, oh, vaya, es una sorpresa bien grata. También Susana cuando nos cuenta estos relatos de historia para nosotros son enriquecedores y esperamos que también para ustedes sean motivantes. El conocimiento de las áreas de toxicología, de seguridad química, son a veces difíciles cuando uno los ve desde afuera como un objetivo de solo hablar de las sustancias, sus impactos, pero estos espacios los hacen anecdóticos, los permiten compartir, los hacen amenos y nos ayudan a que ustedes también se vuelvan en voceros nuestros de la necesidad de prevención y del conocimiento en la gestión segura de los productos químicos. De nuevo, muchas gracias y los esperamos en nuestro campus virtual con el mayor de los gustos y nuevamente cuando se requiera estaremos a disposición. Obrigado. Muchas gracias, Francisco. Susi. Insistir con dos cosas que mencionaron aquí los compañeros. Chema los invita a visitar la página de la ECA y yo les cuento que si utilizan alguna vez PubChem, digamos, ¿no? Que es como la biblioteca de químicos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, pueden mirar que cuando ingresan a PubChem a ver cualquier monografía de cualquier producto químico, aparece la clasificación SGA porque Estados Unidos incorporó el SGA en el año 2012 y reemplazó todos los sistemas anteriores que tenía. Digamos, los remite directamente a la página de la ECA, ¿sí? O sea, Estados Unidos, cuando habla de clasificación de peligros y les quiere decir qué pictogramas hay que poner, qué palabra de advertencia, qué indicación de peligro, qué consejo de prudencia, digamos, se los dice, pero en el link, digamos, de más información, cliquean ahí y van a ver esa información actualizada en la página de la Agencia Europea de Productos Químicos. Así que la Agencia Europea de Productos Químicos hoy sigue siendo, digamos, para toda América, digamos, del norte al sur, digamos, como la referencia. Así que, digamos, y esto se los digo para animarlos a que no es difícil, ¿sí? Digamos, entonces, empecemos a tomar el SGA en nuestros espacios, aun cuando todavía no esté regulado, digamos, en el país. ¿Por qué? Porque igual los peligros químicos en el lugar de trabajo, en el laboratorio, en el depósito de reactivos, digamos, se puede, y no es difícil porque ya está hecho, ¿sí? Es solamente tomar la ficha del producto, una ficha de datos de seguridad. Con todo este proceso, las etiquetas y la ficha de datos de seguridad de los productos químicos, de los, no sé, 200.000 más comunes, están todas en Internet. Entonces, no es complicado. Y no, quizás no hay que tomar la del proveedor, digamos, ¿no? Porque, bueno, el proveedor no sabemos quién se la hizo. Tenemos las bases de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, digamos, confiables, con respaldo científico y técnico y académico, y tenemos la de la Agencia Europea de Productos Químicos. Entonces, esto, digamos, primera gran recomendación. Segunda recomendación es hagan el curso del campus virtual y les cuento que ese curso del campus virtual es autoadministrado, todo bien, pero nosotros hemos hecho cohortes con El Salvador, con Ecuador, con un grupo mixto donde había colegas de Argentina, de Perú, de Honduras, de Venezuela, y hicimos algunas instancias sincrónicas, digamos, para sacarnos dudas y los acompañamos a poder llegar a la instancia del certificado y de un trabajo final donde cada uno hizo su plan de contingencia para emergencias químicas en el lugar de trabajo. Así que digo, también tienen esa opción, que es cuestión de ver si quizás Carol, que está asintiendo, digamos, la lidera desde la USAC. Muchas gracias, Susi. Yo creo que podemos hacer adjunto a la entrega del certificado algún enlace
para ver si hay personas interesadas que quisieran conformar el grupo y de repente podemos tal vez hacer las gestiones para organizar un grupo inicial, ¿verdad? De un curso que vaya acompañado con algún tutor, un par de tutores o algo así. Hablaremos con Francisco a ver cómo se puede organizar. Lo que a nosotras competa, pues cuenten con siempre el apoyo de la universidad. Bueno, muy bien. Entonces, un agradecimiento a todos. Por favor, no salgan. Jenny, si puedes publicar el código QR. Quiero agradecer públicamente porque este webinar no hubiera sido posible sin el apoyo de los profesores y la parte logística, que aquí estoy hablando yo, pero atrás de mí hay un grupo de colegas que están dando todo el respaldo para que pudiésemos escuchar, ver bien y que todo lo que hemos tratado de hacer en esta pantalla no fallara. Así que gracias a Maggie, Estefanía, Jennifer, nuestra EPS, Magdi, que está también en la parte de ver las preguntas. Así que gracias a todos. Pueden hacer el registro para su constancia, se las haremos llegar al correo electrónico. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias, adiós.